hablar de las temáticas de las revistas, porque como saben, pues hay revistas para todas las áreas de la ciencia, más o menos, algunas que son mucho más amplias, que aceptan trabajos de diferentes ramas, otras que son muy específicas. Los tipos de artículos, ustedes ya saben, no todos los artículos son iguales por el tamaño, etc. Vamos a hablar un poco sobre la estructura del editor, revisor, cómo se estructuran a una publicación científica, y al final algunas ideas sobre los costos de las revistas, ¿no? Aquí justamente una revista que sigue funcionando en la actualidad y que marca un poco la pauta de las grandes primicias, digamos, que es Nature, y la primera edición en 1869, bastante después de la que mostró Ken en 1600, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces, dentro de los términos modernos, los journals o las revistas científicas son publicaciones periódicas, ¿no?, que contienen progresos significativos en la ciencia. Es todo esto dentro de los conceptos que Ken nos dio ya hace un momento. Generalmente reportan resultados de nuevas investigaciones. Siguiente. Dentro de la definición también de estos artículos, ¿no?, está el hecho de que han sido revisados por pares, lo que conocemos como el proceso de la peer review, que vamos a ver mañana con más profundidad. Y esto, pues como mencionaba Ken, también tiene el propósito de intentar asegurar que el artículo reúna los estándares y la validez científica, ¿no? Vean que es importante lo que dice aquí. La publicación de los resultados de una investigación es una parte esencial del método científico. ¿Por qué? Porque básicamente nos está permitiendo dos cosas. Uno, validar los resultados, ¿cierto?, por los pares, saber que hay algo que es consistente, ¿no?, que no depende de una sola persona, sino de una comunidad, es un acuerdo de la comunidad, y evidentemente comunicar, en principio, a la comunidad científica. Siguiente, por favor. Esto nos trae en mente entonces diferencias sustanciales entre un artículo científico y un artículo de difusión o de socialización. Muchas veces me dicen, bueno, tu trabajo está muy bueno, pero ¿por qué lo has enviado a una revista americana y está en inglés? A eso no lo van a leer los estudiantes o los políticos aquí. Entonces, las personas que dicen eso es porque no entienden la diferencia entre estos dos tipos de comunicaciones, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que ustedes creen que son las más resaltantes en los objetivos, en el público, etcétera? Por ejemplo, pues Martín. ¿Qué puede ser una diferencia? ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? Bueno, el artículo científico a lo mejor tiene términos más técnicos, y el artículo de difusión, como ya dedicado o dirigido a la población, entonces como tienen que sí. Poblaciones, objetivos diferentes. Claro. ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Quiénes hacen estos artículos científicos? Claro, estamos en método científico, hecho por científicos generalmente, casi siempre, y esto de aquí no necesariamente. Siguiente, por favor, a ver. Aquí he puesto algunas diferencias, probablemente está incompleto. Esto es interesante, ¿no? Esto de aquí introduce nuevos conocimientos, esa es la esencia del trabajo científico, ¿no? Permite validar los resultados, está hecho por y dirigido a científicos. Esto también es importante. No todo lo que se publica en journals está hecho para la comunidad, el público en general. Algunas cosas sí, sería lo ideal, pero el principal objetivo es comunicar a la comunidad científica, ¿no? Debe pasar por un proceso de peer review, ¿no? Este de aquí no necesariamente pasa por un proceso de peer review, queda al buen criterio de los que lo redactan. El objetivo ya es comunicar. Vean, esto siempre trato de hacer hincapié en esto. Los científicos no estamos preparados, no estamos formados para comunicar nuestros resultados a todo el público, ¿no? Algunos tienen mayor capacidad de eso que otros, pero aquí necesitamos ayuda de especialistas, de comunicadores, periodistas, etc., ¿no? Y esto está hecho también para extender los resultados a un público mucho más grande. No todas las publicaciones científicas necesariamente están hechas para que lleguen al público en general. Más bien algunas son muy específicas solamente para un grupo de investigadores. ¿Cuáles son entonces los tipos de artículos que ustedes conocen? ¿O todos son iguales? No hay tipos. Sergio. Tipos de artículos. De repente por el tamaño, por... ¿El artículo que ustedes están leyendo es un artículo propiamente o no? Ok.
tiene algo de particular. Una carta, no un letter, una comunicación corta, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Ya podemos hacer una distinción entre estas comunicaciones cortas, los letters, ¿no? Como los YRL, por ejemplo, y de los artículos más extensos, ¿no? Esta es una primera distinción que creo que es importante. Estas cartas también son llamadas comunicaciones y son artículos mucho más cortos que muestran resultados que tienen impacto, alto impacto y que necesitan una rápida comunicación. Son considerados urgentes, ¿no? Es decir, algo que es corto, es breve, pero que se necesita que salga publicado de manera más rápida, ¿no? Generalmente entre 1 a 8 páginas, quizás es raro ya ver 8 páginas en las revistas de geociencias al menos. También en general 2, 3, 4, hasta 7 figuras, entre figuras y tablas. Mientras que un artículo completo, un artículo extenso, es mucho más específico, entra más en detalles, ¿no? Y podemos hablar hasta de 20 páginas. Por ejemplo, yo tengo artículos con 16, 17 figuras, ¿no? Que ya es pesado, pero bueno, así fue. Entonces, por ejemplo, podemos comparar estas dos revistas que creo que al menos los que trabajan en clima las conocen. JRL creo que es conocido por todos, que es justamente Geophysical Research Letters, cartas, artículos cortos. Y aquí Climate Dynamics, que es una revista específica de clima. Aquí hay links, puede ser links de referencia, hay internet, ¿no? Debería. Y entonces, ya en la página web, vean, tenemos el ánimo de la revista, qué es lo que quiere publicar la revista, ¿no? Resultados innovativos de alto impacto, ¿cierto? En las ramas de la geofísica en general, ¿no? Allá nos está diciendo, nosotros publicamos resultados que son nuevos, de alto impacto en todas las ramas de la geofísica. Resultados con inmediato impacto sobre las investigaciones de otras investigaciones también dentro de la geofísica, es decir, es algo mucho más amplio, ¿no? O también instrumentos o métodos introduciendo técnicas innovadoras, algo que sea muy nuevo y que necesite una publicación rápida con un impacto relativamente alto, ¿no? Y ahora entremos a Climate Dynamics. Ustedes pueden después buscar esto en la página web de JRL. Que vean lo que dice una revista como Climate Dynamics, que generalmente publica artículos propiamente y no letters, ¿no? Investigaciones de alta calidad en todos los aspectos relacionados a la dinámica y al sistema climático global. Ya no estamos hablando de geociencia y de geofísica en general, sino del clima, ¿no? Incluye investigaciones originales en temas de la atmósfera, océano, criosfera, biomasa y condiciones de superficie de suelo. O sea, ya estamos hablando de cosas puntuales, ¿no? Si ustedes tienen un trabajo sobre la tectónica, etc., no está dentro del ánimo de esta revista, ¿no? Sí del Geophysical Research Letters, por ejemplo, ¿no? Bueno, y también publicar técnicas relacionadas al paleoclima, diagnósticos, análisis y modelado numérico, todo relacionado a la dinámica del clima. Entonces, mientras que uno lo decía, alto impacto y de rápida necesidad de publicación en todas las ramas de la geofísica, aquí nos dice la dinámica del sistema climático. Entonces, básicamente, para darse cuenta que hay una que tiene una apertura mucho mayor y esta que es más bien más enfocado en temas puntuales. Volvemos a la presentación, por favor. ¿Qué más? ¿Conocen algún otro tipo de artículo? O ya con esto está cerrado. Los papers serían, bueno, paper es un término general para artículo, ¿no? Científico. Podrían ser estos o estos. Generalmente son estos los papers. Este es un letter, este es un paper propiamente. ¿La review? La review. Sí, Lidia. Una consulta. Acá te ¿cómo se ve, por ejemplo, sobre un tema digamos, para publicarlo? ¿Cómo sabes si es que es un letter o un artículo? ¿Cómo sé que un tema puede ser escrito, digamos, corto y tiene que ser publicado urgente? Ya. Es una buena pregunta. Yo creo que eso uno tiene que conocer su tema, ¿no? Entonces saber que, por ejemplo, los letters hay que tener en cuenta que ya con 3 o 4 figuras, con
4 o 5 páginas de texto, ya cuenta ya documenta el fenómeno que estamos queriendo evidenciar, y que además ese fenómeno es inmediato, que podría ser inmediato para su publicación. Por ejemplo, yo he publicado 2 letras últimamente, uno sobre las sequías extremas que hubo en la Amazonía, que era algo que no estaba publicado y acababa de ocurrir la sequía, ¿ya? Entonces intenté con unas pocas figuras documentar lo mejor posible ese fenómeno, y como era un fenómeno que acababa de ocurrir y además que no estaba documentado en Perú, dije esto debería pasar o podría pasar como un letra. Eso está... Bueno, sobre los otros tipos me dijeron las reviews, ¿no? ¿Saben lo que es una review? ¿Sí? A ver, siguiente. Ahí está, ¿no? Estas revisiones entonces no son específicamente, no están documentando resultados nuevos, sino más bien engloban o tratan de resumir todo lo que se conoce sobre un tema específico, ¿no? Por ejemplo, y otra cosa más, se escriben a pedido del editor o de la revista. La revista que dice, por ejemplo, que manda una carta a Ken y le pide hacer una review sobre lo que se conoce sobre las lluvias en la costa norte del Perú, ¿no? Entonces, en ese artículo no va a haber necesariamente resultados nuevos, pero sí va a tratar de documentar toda la historia de lo importante de los diferentes trabajos que ya han abordado el tema, ¿no? En este caso, las lluvias en el norte del Perú. Hay otro tipo de artículos que se llaman los comentarios o respuestas, o intercambio de respuestas. ¿Han leído alguna vez alguno de estos? Generalmente hay por lo menos uno en un volumen de una revista, ¿no? Y estos se originan cuando un especialista ve un artículo y cree que en el artículo hay algo que no se dijo, por ejemplo, entonces hace un comentario sobre esa revista, algo que sustancial que debería haberse dicho en ese artículo que no se dijo, ¿no? Comentario sobre el artículo tal, ¿no? Y también hay intercambio de respuestas. Ya es más bien cuando alguien cree que el artículo está mal o que no está bien enfocado, por ejemplo, escribe una respuesta. En ese caso, el editor da la oportunidad al autor original del artículo en cuestión a hacer otra vez una respuesta a la respuesta. Y es que eso ocurre, se publican juntas, ¿no? Para que la comunidad pueda ver las idas y vueltas, ¿no? También no es tan usual, pero existe. ¿Preguntas sobre estos tipos de revistas? ¿No? ¿Todo bien? También pueden ver esto en las páginas web de los journals, ¿no? Porque los journals a veces tienen varias de estos tipos de revistas. Por ejemplo, Climate Dynamics publica también reviews, ¿no? Donde se hace por imitación. Por ejemplo, sobre la monzón sudamericana, una review que hace poco salió creo que de Marengo, de Carolina Vera, una review sobre todos los avances en la monzón sudamericana. Bueno, los costos. Hay que distinguir, creo yo, 2 tipos de costos. El pago por publicar, o sea, yo como autor pago a la revista para que salga la publicación, y el costo del lector. Yo que quiero leer una revista y muchas veces dicen que tienes que pagar o estar suscrito para acceder a la revista. Son 2 cosas diferentes. Bueno, esto básicamente viene de una anécdota, ¿no? Yo, cuando publiqué el primer artículo, estaba en París todavía, y cuando fue aceptado, pues llamé a mi familia, bueno, conversaba con mi familia, con mi papá, y le digo, bueno, estoy contento porque mi primer artículo ha sido aceptado para su publicación en una revista internacional, ¿no? De alto nivel. Entonces me preguntó, ¿y cuánto te van a pagar por la publicación de la revista? Entonces, bueno, mi alegría cayó un poco y le dije que, bueno, no me va a pagar la revista, más bien para que mi artículo sea publicado tengo que pagar los $500. Desde esa vez mi familia no se preocupa más ni por mi trabajo ni por mi economía. Y entonces, claro, hay que pagar para publicar muchas veces, ¿no? En muchos casos. Siguiente, por favor. Y se pagan por diferentes conceptos, ¿no? Aquí algunos de ellos. Generalmente hay revistas que ya por el simple derecho a publicar hay que pagar algo por el simple derecho a que tu artículo salga publicado. Algunas no, algunas esto es libre. Algunas te dicen que puedes publicar hasta 5 páginas, por ejemplo, y más allá de eso hay que pagar por un adicional de exceso de páginas. Es curioso porque muchas veces el artículo solo es en PDF, pero hay que pagar por el acceso de páginas. O sea, no es porque vaya a ser en precio.
Igual con las figuras a color. Muchas de las revistas todavía siguen cobrando, y no poco, por figuras a colores. Entonces, si uno puede hacer figuras en blanco y negro, mucho mejor. Y ahora último, hay otra modalidad que es interesante, que se paga para liberar el artículo para convertirlo open access. ¿Qué quiere decir eso? Es que yo pago a la revista, además de todo lo que hay que pagar, un pago adicional, para que mi artículo sea libre para cualquier usuario. No necesita estar suscrito a una biblioteca o pagar para acceder. Esto que permite que mi artículo pues, tenga una difusión más grande. Pero hay que tener dinero para pagar eso. Muchas veces ya tenemos problemas para pagar lo primero y no vamos a pagar el open access. Aquí estoy poniendo ejemplos de lo que cuestan 3 revistas que conocemos. Dale clic por favor a GLL. Ahí está, a ver si agrandamos un poco. Son las tarifas de los journals de la AGU, de la American Geoscience Union. ¿No? Está bien, ya creo que se ve, ¿no? Por ejemplo, General está aquí, ¿no? Aquí también hay otra que se publica mucho, es Journal of Geophysical Research. Entonces, vean, por el simple hecho de publicar, ya hay que pagar en DR $500, ¿no? Es decir, ya por el derecho a publicación solamente. Si te excedes de páginas, que en este caso son 5, es 6 y hay que pagar $250 adicionales, te va saliendo 750. En este caso no te está cobrando por figuras a color, y si quieres liberar el artículo hay que pagar $2.500 más. Entonces ya va sumando, ¿no? Hay que pensar en de dónde hay que sacar ese dinero, a quién hay que asaltar. A ver, comparemos con la de... Es que eso les pareció caro, ahora les voy a mostrar otro ejemplo. De Journal of Climate, que es de la AMS, la American Meteorological Society. En este caso ya te cobran 140 por página. O sea, si tu artículo tiene 5 páginas, hay que multiplicarlo por 140. Y estamos hablando de 5 páginas, o sea, de un letter, porque realmente un artículo va a tener más, 14, 15, ¿no? Y $90 por figura a color. Entonces, por ejemplo, mi último artículo que está ahí en vías de publicación en Climate Dynamics tiene, vamos a decir, 14 páginas y 16 figuras, y todas a full color. Entonces, si yo quisiera publicar en Journal of Climate, tendría que vender algo de mucho valor, ¿no? Y hay muchas cosas más, ¿no? Bueno, hay algunas condiciones, etcétera, en las que uno puede pedir rebajas a esto de aquí, pero te dicen que esto de aquí es irrenunciable, ¿no? Así que ya si empieza a salir muy caro, te dicen, bueno, esto ya no lo rebajamos, pero siempre pagas $90 por figura, ¿no? Entonces, saquen su cuenta, es caro, ¿no? Estamos hablando de los journals estándares, ¿no? Del JRL. A ver, Climate Dynamics, por favor. Porque el Climate Dynamics no te cobra nada. Nada. Tú puedes enviar la revista, tu artículo, perdón, no te cobra ni por el derecho de publicación ni por las figuras a colores. Por eso que envié esta de 14 páginas con 16 figuras a full color. Sin embargo, aquí hay otro, te dicen que te pueden te dan la opción de convertirlo en open access, ¿no? Acceso abierto para todos. En ese caso hay que pagar $3.000 o €2.000. Pagas eso y no solamente ya tu revista ha sido gratis, sino que ya libre para toda la comunidad. Entonces, en este caso más económico. Sin embargo, Journal of Climate es cara, pero es una revista que tiene mucho prestigio, sobre todo en la comunidad norteamericana. Entonces yo he publicado ya 2 artículos aquí y obviamente no he pagado lo que me haces, que pague el que quiere leer, pero gratis, ¿no? Completamente gratis. Regresamos, por favor. ¿Preguntas sobre esto? Sí. Una consulta. ¿Se puede publicar, digamos, el mismo tema en diferentes revistas o tienen derecho a exclusividad? Ah, claro, tienen derecho a exclusividad. Tienen que ser, se publican solamente investigaciones originales, trabajos originales. Y tanto el texto como las figuras tienen un copyright que ya no te pertenece, ya no pertenece al autor, sino ya a la revista. Eso vamos a ver después. Sí, perdón. ¿Cuál es el asombro? Ah, claro, eso vamos a seguir viendo. Sí. Bueno, son una revalía en algún momento. Si se gana algo, no de las regalías, no, de las regalías no.
Por patentes sí, pero no por publicaciones. Esto no es un libro, ¿no? Si escribirías un libro, sí puede ganar regalías cuando lo compran. En este caso, no. Lo veo un poco triste. En cuanto a exclusividad, cuando hablas de exclusividad, ¿qué pasa si otro autor está haciendo el mismo trabajo que yo estoy haciendo? No, obviamente vas a tener los resultados, pero está usando la misma data y de repente es el mismo objetivo. ¿Hay algún problema ahí? Es decir, si es que hay dos trabajos que documentan el mismo fenómeno, ¿no? Independientemente de los datos incluso, pero que hacen avanzar la ciencia en la misma dirección, es decir, están documentando lo mismo, se publica simplemente el primero que acabó, digamos, y que fue aceptado. El otro ya no pasa por la definición de artículo científico. No, pero no. Si es que son diferentes autores. Claro, sí, son sí. diferentes autores que están trabajando en lo mismo. Y Como lo que te llegan pasó de con repente Marengo con cuántas resultados. veces. Claro, gana el primero, que pone la mano. O sea, ambos salen publicados, pero la prioridad la tiene el que sacó primero. Claro. Y bueno, y el otro artículo ya tiene que tener otros plus, ¿no? Tiene que tener otras. Tiene que tener algo más. Si es que es exactamente lo mismo, ya va a ser. Pero sí ocurre que estén compitiendo, digamos, simultáneamente han mandado dos publicaciones iguales y ambos pueden ser publicados. A mí me ha tocado, yo he mandado un artículo sobre un tema y me ha tocado revisar, me piden revisar un artículo de otro autor sobre el mismo tema. En ese caso, ¿qué se hace? ¿Lo reviso o no? Eso vamos a ver después. Pero si son diferentes revistas, ahí no habría problema. No. O sea, Sí, pasa aún, normal. si son diferentes revistas. Ahí es el La problema. ciencia es la ciencia. Lo que sí está prohibido es que dos artículos con los mismos autores o el mismo tema sean mandados a la misma o a diferentes revistas. Eso ya es. Los que sean dos grupos de autores pueden mandar lo que quieran. Ahora, si es que, digamos, el tema ya fue publicado y alguien manda un artículo sobre el mismo tema, después de que el anterior fue publicado, ahí sí ya el revisor, el editor puede decir, bueno, sabes que ya te atrasaron, ¿no? Entonces, ¿qué solución nueva tienes en ese artículo? ¿Qué estás aportando de nuevo si es que ya alguien lo dijo? A veces ya una vez que haya sido publicado, y normalmente este proceso de publicación demora pues un año, ¿no? Claro. Así Entonces que uno se pasa todo el año nervioso por ver si va a finalmente ser aceptado primero el suyo o el otro. pues lo que si no pasa es que un revisor te diga, ¿sabes qué? Este artículo que tú estás mandando ahorita ya hay otros que lo han mandado y está en revisión. Porque si está en revisión todavía no está publicado. Si está publicado, ahí te pueden decir, ¿sabes qué? Ya salió, ¿no? Entonces a ver qué cosas pones nuevo. Sí. Una consulta. Dentro del contexto de la investigación científica, definitivamente siempre se busca un nuevo conocimiento, pero yo he leído algunos textos en los cuales señalan que también hay investigaciones que refuerzan lo que previo, que ya ha sido demostrado. Sí, si es que este refuerzo es sustancial, ya se considera una nueva contribución. Claro. Tienen que ser especialistas los que revisan y los que consideran que hay nuevas contribuciones. Pues quizás una aclaración sobre cómo funciona la ciencia es que la gran mayoría de trabajos de investigación intentan verificar teorías previas. Y es solamente en la rara ocasión en que se encuentra algo que no coincide con lo que se pensaba anteriormente, que se crea, digamos, una revolución. Pero la mayoría de trabajos son consistentes con los trabajos previos. Pero siempre tiene que haber un conocimiento nuevo en cierta forma, ¿no? Algo nuevo tiene que estar siendo aportado, unos nuevos datos, una nueva zona del mundo o algo así. Muy bien, entonces la siguiente, por favor. Bueno, yo quería mostrar al menos una slide dedicado a lo que son los Open Access, que es bastante útil. Claro, cuando uno publica dice no voy a pagar el Open Access porque no tengo más plata, pero eso es en las revistas que te dan esto como opción, como posibilidad, ¿no? Por ejemplo, la AGU dice pagar $2.500 para que tu artículo sea Open Access, ¿no? Springer o Climate Dynamics y todas las editoriales Springer más o menos no paga $3.000 para liberarlo también. Pero hay otro tipo de revistas que ya no es una posibilidad, sino ya es parte de su procedimiento estándar. Uno paga todo lo que tiene que pagar por las figuras en colores, por el derecho de publicación, etc. Y ya el artículo va a ser abierto a todos. Casos de Instituto of Physics de Inglaterra, está la revista ERL, por ejemplo.
aquí publiqué este año, tuvimos que pagar como 800 euros por el tema del tamaño y de los colores, etc. Pero ya el artículo fue libre para todos, lo cual tiene ventajas grandes. Entonces no fue tan caro al final, bueno, solo 800 euros, pero ya el artículo está liberado. Todos los artículos de la AGU, de la European Geoscience Union, ¿no? Que es la sociedad hermana de la AGU, ¿no? Está aquí. También hay que pagar para que sea publicado, pero ya inmediatamente el artículo es libre. Y esta es otra revista que está, que tiene también acceso libre. Vamos a hacer clic a ver ahora solamente una de estas, a la AGU por ejemplo. Entonces vean, ya no paga la biblioteca, sino paga ya el autor. No paga el lector, más bien, sino el autor. Entonces vemos, por ejemplo, la AGU tiene una serie de journals de alto nivel y de buen prestigio, ¿no? Y todas son de libre acceso, ¿no? Lo que dice aquí, ¿no? Por ejemplo, y miren, acá aparece algo que se llama IF, que vamos a ver después, que es el factor de impacto de la revista. Ya una revista de factor de impacto 5.5 ya es interesante. Y todo el mundo puede acceder a esta revista. Un poco más abajo, por ejemplo, porque acá hay una hidrología que está en los últimos años, son relativamente nuevas, algunas, pero en los últimos años tiene mucha. Está teniendo mucha acogida en hidrología, es quizá la revista de hidrología con mayor factor de impacto y es de libre acceso. Además de eso, aquí todo el procedimiento de la revisión es también abierto y uno puede ver revistas cómo está haciendo la revisión del artículo. Aquí, por ejemplo, papers in open discussion, o sea, en discusión abierta todavía, que no están todavía aceptados, pero que están. Vamos a ver uno que ya tiene, mira, acá hay 0 comentarios. Hay que ver uno que tiene por lo menos un comentario. Si son más nuevas, entonces todavía no hay comentarios. Por ahí, no, todavía no, más abajo. Aquí Sergio está queriendo mandar esta revista, entonces pronto va a estar su artículo ahí con comentarios. Ahí tiene 3 comentarios y miren que estamos accediendo desde una web, desde una conexión a internet cualquiera, ¿no? Entonces, aquí está el nombre del artículo, no sé si es que. Ahí está, sí, bueno, radar meteorológico, al menos algo vamos a entender. Y ahí están los comentarios. Y incluso ha puesto el nombre, el referee, ¿no? el revisor. Y ahí está incluso ya con respuesta, ¿no? Respuesta al revisor. Entonces acá hay toda la interacción entre el autor y el revisor, todo abierto al público, ¿no? No sé qué dice ahí, porque a veces uno puede andar con escándalos, ¿no? Bueno, no dice, mira, nosotros creemos que el revisor anónimo 1 y agradecemos, no sé, por este constructivo comentario, ¿no? Sin embargo, bueno, entonces probablemente no esté de acuerdo en todo lo que está diciendo el revisor, ¿no? En fin, entonces esta es una nueva tendencia, es algo nuevo, ¿no? Antes no había esto, ¿no? Todo está ahí libre para que uno vaya viendo las interacciones hasta el momento que el artículo es ya aceptado. Entonces pronto vamos a ver el artículo de Sergio Lima, quizá, ¿no? En esta revista. A ver, lo hacemos por favor para ver si no había algo más. Bueno, y estas otras también son de Open Access, uno puede abrir a la revista, pero no la discusión, ¿no? Eso de la discusión es propio de esta, que parece que está teniendo acogida, ¿no? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Los revisores de AGU tienen que tener algún requisito o puede ser algún...? Igual que cualquier otro revisor de cualquier otra revista. O sea, los revisores han debido tener investigaciones previas para... tienen que ser especialistas en el tema. ¿Y cómo demuestras que eres especialista? Habiendo publicado sobre ese tema. Okay. Sí, siguiente. Entonces, la estructura general de una revista o de un artículo, ¿no? Y el proceso de publicación. Ustedes ya han leído, me imagino, a detalle, ya han hecho sus conclusiones del artículo que les hemos enviado, ¿no? Ya se lo conocen de memoria. Entonces, ¿qué es lo que ven ustedes en el artículo? Ya del PDF impreso, por ejemplo. ¿Ven? Que el artículo tiene, bueno, tiene un título, ¿no? El artículo está publicado. ¿Cuál es el título? La niña, no sé qué, ¿no? La revista. ¿Y los autores?
Cuatro autores. Cuatro autores. Generalmente, generalmente cuando son más de 12 se pone tal, ¿no? Entonces ahí está, este es el autor, la revista Geophysical Letters, y aquí está el título del artículo, ¿no? Y bueno, lo demás es el texto, ¿no? Eso es lo que vemos. Sin embargo, hay más actores, ¿no? Hay más actores involucrados en esto. ¿Quiénes, por ejemplo? Por definición de un artículo científico, ¿qué más tiene que haber? ¿Fecha de reflexión? Bueno, esos son como actores, digo, como actores. Los revisores, claro. Ahí está. Vean, este científico también, ¿no? Por el tema de la revisión por pares, ¿no? ¿Y qué más? Es que estos dos nunca se ponen de acuerdo, que tiene que haber alguien pues, que esté, ¿no? que pueda hacer el referee, que es el editor, que también es un científico, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a decir este artículo que habla del nivel del mar y los cambios relacionados del niño o la niña. Probablemente el editor sea un oceanógrafo o alguien que conoce el clima en general, pero el reviewer tiene que ser alguien que conoce de métodos de percepción remota y que conozca del niño, la niña, o sea, que ya haya publicado sobre este tema. Entonces es alguien que comprende el tema, pero no es un especialista necesariamente. En cambio este aquí sí tiene que ser un especialista en el tema, ¿no? Ahora, o sea, vean que no es tan fácil como que el autor envía la revista y sale un artículo, no, hay todo un temita, ¿no? Siguiente, por favor. Y otra cosa más, hay una casa editorial, ¿no? Las revistas no están libres, determinadas, son casas editoriales. ¿Cuál es la casa editorial de este artículo? Ahí aparece, en la parte inferior izquierda, chiquito, hay una C, una R, creo. La AGU, ¿no? La American Geoscience Union, ¿no? Vale. Entonces ahí hay Elsevier, Springer, diferentes casas editoriales. Muy bien. Siguiente, por favor. Todo eso lo van a ver con Ken. Ken ha hecho ha analizado punto por punto el artículo. Entonces, ¿cómo empezamos? Trabajamos, hicimos nuestro artículo, nosotros ya habíamos cogido previamente la revista. Y lo primero que se hace es todos estos autores envían a la revista lo que llamamos someter la revista, submitter. El artículo está enviado, se conoce con la jerga como sometido, ¿no? Se envió. La revista va a decidir el editor, porque hay varios editores, un editor que más o menos conozca esta temática, y se le envía, ¿no? Al editor. Y el editor va a identificar reviewers, invita a especialistas, algunos van a aceptar, otros no, y el artículo entonces va desde el autor hasta el reviewer. El reviewer va a tener que hacer su trabajo crítico, lectura detallada del paper y ver si hay faltas. Eso vamos a ver después. Siguiente. ¿Y qué es lo que hace? Envía al editor, el editor revisa la revisión, ¿no? Veces que es justo, veces que está bien fundamentado, etc. Y envía esto al autor. Entonces el autor recibió el artículo con los comentarios, sugerencias del reviewer, y los reviewers, porque son 2 o 3. Esto de aquí se llama el proceso de revisión por pares. Esto es todo entre científicos. Las revistas están fuera de eso. Entonces vean que aquí se puede generar un círculo sin fin, ¿no? Teóricamente al menos, ¿no? ¿Por qué? Porque los autores van a responder, ¿cierto? Los comentarios de los reviewers, va a pasar el editor va a volver a pasar y este puede volver a decir no está satisfecho con las respuestas porque encontró otras cosas malas, ¿no? Y esto puede ser así. Hasta cierto punto. Sí. ¿Una revista tiene varios editores o es una persona? No, generalmente hay varios editores, por especialidades de Depende de la revista. Si es una revista de geofísica que tiene varios temas, necesariamente tiene que haber varios editores. Pero siempre hay un editor, el principal, que es el que ahí deriva. El editor en jefe. Bueno, ¿y cuándo acaba esta bucle? Sí. Pero cuando designan un editor para un artículo en particular, se supone que no lo cambia. El editor ya no lo cambia generalmente. O sea, ya es uno que va a seguir tu artículo hasta que sea rechazado o aceptado. El reviewer vienen a ser como asesores metodológicos y temáticos. Son los que van a verificar la calidad del trabajo, si es que hay un aporte sustancial. Es lo mismo que se hace en evaluación de proyectos. O sea, digamos, los proyectos son enviados a revisores externos para que den sus comentarios. Es la misma idea.
Me da una curiosidad por saber el caso de los autores que quizás puedan, o sea, autores póstumos, ¿no? O sea, que tengan algunos artículos inéditos que no hayan podido ser publicados. ¿Cómo entraría en este proceso debido a que hay dificultad para entrar en un diálogo, ¿no? Claro, en ese caso está bien difícil. Está bien difícil. Bueno, en ese caso, no sé, se me ocurre que debe haber coautores que estén vivos, pues, ¿no? Pero si no, ya no se puede. Creo que ahí no hay ninguna metodología establecida, va a depender de caso por caso. ¿Quién es la persona fallecida, ¿no? De repente puede ser alguien ya bien establecido y es, digamos que fuera Einstein, se encontraba un artículo suyo inédito y ya pues el editor lo puede publicar nomás. Depende ser científico. Claro. Depende del prestigio del científico, ¿no? Toda su carrera. Y del editor, depende de la revista, de qué cosa contiene el artículo. Sí. Bueno, quería saber si en un caso en el cual tú sabes quiénes son tus revisores. Es una buena pregunta. Generalmente los revisores son anónimos, pero uno tiene la potestad de poner su nombre si es que quiere que los otros sepan que es el revisor. Y se suele hacer, no es tan raro como uno cree. Muchas veces que el editor pone su nombre, el revisor pone su nombre ahí y dice, bueno, yo soy tal persona. Como contaba Ken, hay comunidades tan pequeñas que entre 5 pues no vale la pena decir, yo no quiero que sepan quién soy, ¿no? Entonces dicen, bueno, ya soy tal persona y ya está. Pero lo más común quizá es que efectivamente sean anónimos. Pero aún siendo anónimos, como las comunidades son cortas, son breves, uno puede saber quién es el revisor. Eso ya le va a tomar astucia. Pero generalmente yo sé quiénes son mis revisores, aún si son anónimos, porque yo trabajo en una comunidad también relativamente corta, pequeña, ¿no? Por ejemplo, muchas veces me dicen, tienes demasiadas citaciones sobre este tema, pero te está faltando la citación, por decir un caso, Pérez tal, Pérez 2006, Pérez 2007, Pérez 2008, ¿quién es el revisor? Pérez. Pues, y ocurre más frecuentemente de lo que ustedes creen. Y mi experiencia también, normalmente cuando un revisor firma con su nombre es porque el comentario que está dando es positivo. O sea, no es conflictivo, sino al contrario, mira qué bonito tu paper, mi nombre está. Pero si es un comentario duro, lo normal es que intenta mantener su identidad en reserva. Sí. Mi paper, o sea, en el proceso de revisión, a pesar de haber sido revisado y mejorado con las observaciones de los revisores, al final puede ser este paper rechazado. Hay posibilidades. Es decir, es una buena pregunta, pero si es que el reviewer está satisfecho con lo que, de la manera como ha respondido el autor, es decir, yo como reviewer sugiero, hace aquí falta calcular una correlación entre estas dos variables para estar seguros de esto. Si los autores hicieron una correlación y efectivamente muestran que hay relación entre ambas variables, yo puedo decir, está ok, ya, entonces acepto. Pero también puedo decir, hicieron la correlación y no era tan significativa como ellos creían. Entonces digo, con esto hay suficiente evidencia para hacer que tu trabajo no es lo suficientemente bueno para hacer tu trabajo. Lo puedo rechazar. Finalmente la decisión es del editor. O sea, si hay un impasse, digamos que el autor y el revisor no se ponen de acuerdo, el editor dice, bueno, así va a ser. Y yo tengo un ejemplo donde yo fui el revisor de un artículo que pasó por 4 revisiones y yo ya en las 2 últimas revisiones yo estaba recomendando rechacen y al final el editor rechazó, pero tomó varias iteraciones. Claro. Por eso que les digo que esto puede ser de varias vueltas, ¿no? Generalmente, cuando uno tiene suerte es así, ¿no? Llega aquí, o sea, viene este camino, llega aquí, hace los comentarios, uno trabaja para mejorar según las observaciones del reviewer, va al editor, a veces ya el editor dice está ok, o si no, a veces hay una segunda vuelta al reviewer, él dice que está bien y ya está. Cuando ya todo está bien, pero sobre todo los primeros papers, los primeros artículos que uno escribe, pues suelen ser los más difíciles también, ¿no? Por una cuestión de experiencia. Siguiente. Entonces esto de aquí acaba cuando ya el reviewer dice que está ok y el editor también dice que está ok, estoy satisfecho por las modificaciones que se han hecho. En ese caso, el editor ya envía la última versión, la versión ya final de la revista, del artículo, a la revista, y la revista a la casa editorial ya para ponerla bonita, ¿no? Para poner la figura donde debe ser, etc. ¿Y luego qué? Ya está entonces. ¿Qué falta hacer?
falta que sea publicado, pagar, ¿viste? Claro, siguiente doctor. Entonces, hay que pagar y transferir, en muchos casos, no todos, hay que transferir también los derechos de autor. Entonces, tú como autor pierdes tus derechos de la figura, la autoría no, pues siempre el artículo va a estar con tu nombre, pero la figura ya no te pertenece, sino ya le pertenece a la casa editorial, a la revista, incluso las frases del texto, los párrafos, ya son... El derecho intelectual se mantiene en el autor, pero es el derecho de reproducción lo que pasa a la revista. O sea, al final se paga cuando ya tu artículo sea aceptado, o sea, no es cuando yo voy a submitir. En la mayoría de los casos se paga cuando ya fue aceptado, pero las revistas de la IGU que acabamos de ver, en estas se paga cuando son meses. Y si tu artículo es rechazado, entonces hay que ser cuidado con la revista de la IGU. Si es rechazado, ¿lo puedes mandar a otra revista después? Sí. Con las mejoras, ¿no? Porque si ha sido rechazado por algo, pues, ¿no? No es que hay que intentar a todas las revistas que existan. Pero no todos lo mejoran, algunos simplemente lo rechazan y ya igualito lo mandan a otra. Ahora, depende de la razón del rechazo. Si uno mandas a Nature, por ejemplo, le pueden decir, mira, tu revista tu artículo está muy bonito, pero el Nature necesita un impacto mucho mayor, así que te recomendamos enviar a otra revista más especializada. En ese caso puede ser tal cual como lo acabas de enviar y lo mandas a una revista mucho más puntual. Pero si es rechazada en una revista y luego la mandan a otra, es posible que los mismos revisores Exactamente. hagan la misma revisión. Generalmente las comunidades no son tan grandes, entonces te va a volver a tocar el mismo revisor. Hay alta probabilidad que sea así. ¿Qué más? O sea que al final el mismo autor tiene que pagar para tener su propio artículo revisado. Ya, en muchos de los casos es así. O sea, la última edición, la bonita, ¿no? Vean, eso que pongo acá a notar que si el autor quiere obtener el artículo final, o sea, de aquí hasta acá no hay una flecha, no directa. Debe pagar o estar suscrito a la revista, porque trabaja en un lugar que está suscrito a la... No, pero tú preguntaste no para la revisión, para la publicación sí hay que pagar, pero no para la revisión. Son algo esas revistas anómalas que está... Nunca he escuchado, la verdad. Sí. Sobre eso entonces uno podría mandarlo caso a una revista que no se paga para que te lo revisen y lo mandas al álbum. Claro, yo creo que estos no están acostumbrados a la viveza peruana. No, pero por otro lado eso implica para ti pérdida de tiempo, porque ese proceso de revisión demora varios meses y si estás dispuesto a hacer eso, igualito el álbum lo van a mandar los revisores. O sea, no es que tú puedes decir, ya me lo revisaron por si acaso en esta otra revista. Eso no lo puede hacer. Y pierde mucho tiempo porque las revisiones no son rápidas. Incluso los letters, ¿no? Los letters que son de publicaciones inmediatas, que son más cortos, toman más o menos un mes. Que sería lo mejor que en un mes te llegue la revisión de los comentarios de los reviewers. Eso es ideal, ¿no? Pero es lo más rápido posible. Entonces, si uno quiere publicar algo rápido, tienes que pensar ya en la revista que quieres realmente publicar y que piensas que va a aceptarla, ¿no? O sea, la publicación no estar jugando desde aquí que me revisten y que lo publico aquí. Entonces, claro, es algo que sea open access. Si tú quieres tener la última versión, la que ya está publicada, etc., tienes que estar inscrito o si no pagar eso, ¿no? En su propio artículo. Muchas veces ocurre eso. Ok, es la hora del break, 11 de la mañana, así que si no tienen otras preguntas, 5 minutos más, va a haber preguntas. Una pregunta, justo mencionó sobre la diferencia entre derecho de autor y derecho de reproducción. Acá en nuestra ley, en nuestra legislación, existe el decreto legislativo 822 que nos permite registrar el derecho de autor. Yo pregunto, en la experiencia que ustedes vienen viviendo, ¿han efectuado esos registros de autor anti-copy? ¿O no es necesario? ¿Cree que no es necesario? Y en todo caso, una vez aprobado el artículo científico, ¿cuál sería el momento adecuado para hacer ese registro? Creo que el derecho de autor viene a ser el equivalente al copyright. O sea, el derecho de reproducción y el derecho de autor sería la misma cosa. Lo que yo estaba haciendo diferencia es con el derecho, la propiedad intelectual. Justo está Pero en este caso la propiedad intelectual es con respecto a la idea, los conceptos, no sobre el texto y las figuras. Justo esta norma habla de la propiedad intelectual. Pero en principio... O de repente no existe la necesidad. Para nosotros creo que no es necesario. De repente está más asociado a temas científicos, tecnológicos, probablemente, ¿no?
Sí, más Porque aquí ya, tipo patente. efectivamente, el hecho de que ya esté publicado en una revista con tu nombre ya te da la propiedad intelectual, ¿no? Claro, y más bien si alguien quiere hacer pasar lo que nosotros hemos publicado como suyo, la comunidad científica al toque lo va a detectar como plagio. Y ahí esa persona se va abajo. Más preguntas. Entonces vean que es relativamente caro todo, ¿no? Yo, bueno, salvo Climate Dynamics que uno no paga nada, pero las demás revistas que he publicado siempre están bordeando los 1.000, 1.500, entre $1.000 a $2.000, ¿no? Aún haciendo esfuerzo, ¿no? De poner a blanco y negro. Ahora, como son también varias, te cobran por figura, a veces en lugar de poner 2 figuras, pongo figura A, 1A y 1B. Si es que eso no altera la correcta lectura. ¿Cómo manejan las revistas el acceso a un artículo, por ejemplo? Si tiene uno que pagar para leer un artículo o bajarlo, digamos, puede haber también piratería, ¿no? Porque uno baja, lo descarga, el artículo, y luego lo distribuye así por lo bajo a otra persona. La revista ya no tiene forma de controlar eso, ¿no? Generalmente lo que les enviamos a ustedes cada vez por firma, no cumpliría con ese requisito. En cuanto al pago total que se hace, ¿tiene mucho que ver la institución a la cual estás afiliada o es como persona natural o cómo al final? ¿Qué tiene que ver al final? No, generalmente si saliera de tu bolsillo, pues nadie va a hacer esto, ¿no? Tiene que ser de proyectos, por ejemplo, los proyectos científicos, justamente una parte del dinero del proyecto científico ya está destinado a pagar publicación. Generalmente se hace así, ¿no? O sea, se paga el dinero de proyectos que se ha ganado. Por ejemplo, Ken tiene un proyecto de manglares y con ese proyecto se podría pagar revistas que están, publicaciones, ¿no? Que saldrían pero sobre ese proyecto. inscribirse, o sea, me refería a inscribirse en la revista Para leerlo. Un trabajo, no, cuando quiero emitir un trabajo a tal revista, pero generalmente pones ahí, ¿no? De qué institución vienes, Claro. a la cual estás afiliada. Entonces, ¿tiene mucho que ver ahí la institución o...? Bueno, la institución es todo afiliación simplemente, ¿no? No quiere decir que es el que va a pagar, no es el que la institución va a pagar. Simplemente yo soy investigador en el Instituto Geofísico del Perú y ese es mi trabajo. Mi nombre está ahí y ahí está mi trabajo. Si estás suscrito, tienes alguna ventaja, digamos, estás suscrito al día de y luego quieres publicar ahí, tengo algún tipo de... o es lo mismo que si no estuvieras suscrito. Es lo mismo. Y son dos cosas totalmente independientes. Suscripción a la revista es solamente para recibir los artículos. Y eso normalmente son las bibliotecas, las instituciones las que se suscriben. Pero para ser autor no necesariamente tiene que estar suscrito. Entonces, vean que también hay el tema de que los reviewers hacen el trabajo gratis, ¿no? Los revisores hacen el trabajo gratis. Sobre eso de los derechos de autor, por ejemplo, si hay una frase que alguien le explicó como nadie y uno la copia textualmente, ¿eso ya se convierte en plagio? Si es que pones la referencia después, no. Y le pones comillas. Claro, y le debes poner comillas. Entonces, si vas a copiar tal cual copy-paste, como hacen muchos estudiantes ahora, es un plagio. Si no pones la referencia y las comillas, es plagio. Una cosa última. Si yo hago referencia a un artículo en un artículo que yo estoy haciendo, hago referencia a un artículo que me he pagado para leer, pero que alguien me ha pasado así como... Entonces es válido poner la referencia a pesar de que no he Los pagado. journals no son Microsoft, no te tienes forma de chequear que No te van a perseguir. si quieres comprar la licencia del artículo. Normal. Porque podría ser dejando de lado lo electrónico, ¿no? Alguien compró el artículo físico, lo dejó en tu mesa y tú lo leíste. Ah, ya. Un poco hay plagio ahí, ¿no? Entonces vean que hay el tema de la revisión que es también gratuita. Entonces uno como científico te llega la invitación de un editor diciendo puedes revisarme este artículo, 45 páginas para revisarle cada un mes. Entonces, uno ¿qué hace? Uno tiene trabajo, a nadie le sobra el tiempo. Sin embargo, es parte de nuestro trabajo de comunidad científica, como explicaba aquel. Uno no está obligado a aceptar, ¿no? Pero si cumple con ciertos requisitos, si te interesa el tema, pues es parte de tu tiempo, de tu trabajo que vas a invertir en revisar este artículo. Y no hay ninguna, eso vamos a ver después, no hay ningún pago por ello.
También hay revistas europeas que están innovando un poco eso, por ejemplo, el Instituto de Física de Inglaterra, que si tú has revisado, tú has sido reviewer de algún artículo, en tu próximo artículo vas a obtener un descuento de 25%, o 20% creo, que ya está bien, ya es algo que es el único ejemplo que conozco que el reviewer tiene alguna ventaja económica. Si no tiene más preguntas, hay el break ahora, ¿no?